mujer gestal, mujer psicoterapeuta y escritora de libros y gran amiga, que es Ana Jorgana. El día de hoy, esta tarde, justamente nos va a platicar un poco de este tema de la fenomenología. Yo estoy segura que todos y cada uno de ustedes, de los que están aquí, han escuchado de este tema en algún momento. Entonces, apunten sus preguntas en el chat, compártenos todo lo que quieres saber sobre la fenomenología y la terapia Gestalt para que pueda ir pasándole tus preguntas, tus dudas, tus comentarios a la maestra Ana. Hay que aprovecharla en esta masterclass. Mi nombre es Ivonne Mendieta y vamos a disfrutar empezando con la primera pregunta que te tengo, mi querida Ana, y que es justamente de dónde viene esta influencia de la fenomenología hacia la terapia Gestalt, desde dónde se remonta esta presencia. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor recibirlos aquí. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre justamente esta parte de la fenomenología y la terapia gestal. Es muy importante que nosotros podamos comprender que la fenomenología es un método que los psicólogos, principalmente las terapias humanistas, las importamos de la filosofía. En realidad es un método utilizado por la fenomenología o utilizado por la filosofía, principalmente por Husserl, pero finalmente no es un término que tenga que ver directamente con él. Esto ya se hacía desde los griegos, el famosísimo epoché o epoché, ¿sí? Esta parte en donde quiere decir poner en suspenso. ¿Qué quiere decir? Poner en suspenso todo juicio, toda predisposición y todo lo que nosotros tenemos aprendido mientras observamos un fenómeno. De manera que Husserl lo retoma y lo actualiza, digamos, en la filosofía, más o menos a principios del siglo pasado, y en aquel entonces estaba muy en auge la filosofía existencial. Es importante decir que todos los existencialistas utilizan la fenomenología, pero no todos los que utilizan la fenomenología son existencialistas. Sin embargo, nosotros tomamos las dos ramas, es decir, la fenomenología se refiere al estudio de la vivencia. La fenomenología se refiere al estudio del cómo nosotros estamos vivenciando lo que experimentamos. ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma en que estamos viendo esta situación en la que estamos inmersos? Dentro de un campo relacional, es decir, dentro de una situación. Esta situación a la cual nosotros estamos inmersos en un campo, este campo que solamente es aquí y ahora. Es decir, lo que se trata es de examinar los contenidos de la conciencia inmediata, del darme cuenta de lo que está ocurriendo en este campo relacional. Entonces, cuando nosotros estudiamos la filosofía, las terapias humanistas, utilizamos o a lo que nos referimos es a ir a ver cuál es exactamente la vivencia del paciente, del sujeto, de la persona que tenemos enfrente, para poder comprender qué le está ocurriendo en todos los sentidos. El corporal, que son las sensaciones, el psicológico, que pueden ser las emociones, los pensamientos, etcétera, y finalmente lo conductual, cómo se nos presenta esto que nosotros vemos. Es decir, el fenómeno que nosotros observamos desde el estudio de la filosofía puede ser cualquier cosa y es meramente descriptivo. Es decir, yo pongo entre paréntesis todo mi conocimiento y me dejo impactar por la experiencia del otro. Esto quiere decir que todos mis juicios, todas mis ideas preconcebidas acerca de, por ejemplo, lo que sucede es que cuando una persona se... Ese es un concepto, es una idea. Cuando una persona llega a la consulta y me dice, estoy en un proceso de divorcio, yo le digo, ¿cómo es eso para ti?
Y entonces a lo mejor ella me dice, me tranquiliza, porque ahora sí he tomado una decisión en la que voy a estar mejor. No es cierto que esté sufriendo, probablemente esté experimentando otras cosas, pero no necesariamente sufrimiento. Entonces, ¿cómo es para esa persona? Entonces, ¿cómo es para ti divorciarte? ¿Qué es lo que te ocurre ahora que me lo platicas? ¿Cómo ves este escenario? ¿Cómo te afecta en tu presente? ¿Cómo te afecta ahora que me lo estás diciendo? ¿Sí Fíjate, queda Ana, claro? sí, y con esto que nos dices, y vuelvo a darle la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros presentes. Gracias por hacerse un espacio en su agenda. Bienvenidos y bienvenidas. Les decía que si tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en levantar la mano o en poner su pregunta en el chat para que la podamos compartir con la maestra Ana, que está el día de hoy de plácemes en una súper clase, masterclass con ella. Entonces, bueno, Ana, con esto que nos dices, es como, entonces no hay que temer la fenomenología, ¿no? Por el nombre largo y apantallante que tiene. O sea, el hecho de que venga de la filosofía no quiere decir que es algo inasequible a las personas. O sea, al contrario, es algo cercano, es algo que es posible acceder, es algo que sí se puede vivir. Bueno, es algo que aprendemos porque en general nosotros estamos educados para el juicio. Estamos educados para decir esto es bueno o esto es malo. Esto está bien y esto está mal. Esto es correcto y esto es incorrecto. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es correcto que una persona sea infiel o no es correcto? Mi pensamiento, mi aprobación al fenómeno de la infidelidad tiene que ser con mucha neutralidad. Porque si está ocurriendo en ese paciente que yo tengo, es porque algo está ocurriendo en sí mismo que lo ha llevado a dar esta conducta. Yo no voy a enjuiciar si ser fiel o infiel es bueno. ¿Cómo es para ti ser infiel? ¿Qué te pasa cuando haces esto? ¿O de qué manera crees que esto va a tener una repercusión en tu vida con tu pareja? Es decir, es ir abriendo el darse cuenta a través de esta fenomenología, a través de estar en conciencia de mi momento presente. La fenomenología solo se da en el momento presente. Es decir, que si yo lo traslado al campo terapéutico, yo solamente voy a describir la conducta, la narrativa que se me va presentando en el momento de la consulta, en un campo relacional con él y conmigo, porque los dos formamos parte del mismo fenómeno. A mí me pasan cosas con lo que el otro me dice y voy cambiando también mi fisiología. A lo mejor hago una expresión, a lo mejor abro los ojos, a lo mejor subo el tono de voz, ¿no? Probablemente. Por eso esta fenomenología tiene que ser primero desarrollada en uno mismo. Observar cómo a mí me afecta este campo relacional terapéutico en el que estoy inmersa con el otro. Entonces, sí, la filosofía dice que la fenomenología es un estudio de la vivencia y nosotros en terapia gestal tratamos la vivencia y la experiencia, entonces utilizamos el método fenomenológico, que es toda esta descripción que tiene que ver con lo que el sujeto me está narrando, con lo que la persona me está diciendo. A lo mejor hay muchas incongruencias, pero el otro no tiene una capacidad de autoobservación. Entonces yo funciono como un reflejo. ¿Te das cuenta que cuando me cuentas esto pasa esto? ¿Te das cuenta que cuando yo te pregunto sobre esto me contestas otra cosa? ¿Puedes observar que cuando hablas acerca de tal situación cierras tus puños? Es decir, llevar la conciencia al lugar integral de lo que está pasando en el campo relacional. De manera que es claro que es un entrenamiento, porque nosotros no estamos acostumbrados a ver las cosas así, porque esa no es nuestra educación. Nuestra educación no está en la aceptación, nuestra educación está en términos
tienes que ser un muy buen estudiante y para ser un muy buen estudiante tienes que sacar 10. Entonces, si no saco 10, no soy un buen estudiante. Aunque a lo mejor soy muy buen estudiante de 8. ¿No? ¿Qué determina el 10 o el no 10? Y entonces las personas llegan a la consulta y sufren porque nunca logran el 10, pero no solamente en la calificación, sino en su persona. Se califican de 6 o de 7 o de 4 o de 3 según su experiencia. Lo que nosotros tenemos que entender es que cada experiencia es única y cada persona es única. Y todos tenemos una experiencia diferente de lo que está incluso aconteciendo aquí mismo. Cada una de las personas que está conectada con nosotros está teniendo una percepción y una vivencia totalmente diferente a lo que puede estar viviendo la otra. A lo mejor le gusta mi tono de voz, a lo mejor no, a lo mejor le parecen palabras muy complicadas, o tal vez no tiene buen sonido, o tal vez hay mucho ruido en el lugar en donde está, porque todo influye en el campo. Entonces, en todo este campo relacional es lo que nosotros llamamos campo relacional terapéutico, en donde nosotros vamos a tener una danza terapéutica fenomenológica, es decir, descriptiva. Todo el tiempo yo voy a estar atento a todas estas señales que están fuera de la conciencia del individuo y se las voy a traer a la conciencia, para que pueda darse cuenta qué le ocurre de una forma integral. Si esto es el estudio de la vivencia, para nosotros es el estudio de la experiencia. Es la única forma de acercarme, no enjuiciar. Es la única forma de dejarme impactar, no teniendo una idea preconcebida. Es decir, si yo me refiero, por ejemplo, al DSM-5, yo te digo, la depresión es una nosología, o como se diga, es una nosología que está compuesta por signos y síntomas que tiene, ¿no? Problemas del humor, trastornos del humor, apetito incontrolado o anorexia, o trastornos de sueño, irritabilidad, momentos de mucho enojo, bajo tono emocional, etc. Pero cuando yo le digo al otro, ¿tú cómo te deprimes? Estoy entrando en su experiencia. Porque no todos nos deprimimos igual, aunque el DSM nos dé un conjunto de situaciones. Entonces, evidentemente conozco lo que es la depresión, pero no la experiencia de la depresión de esa persona en lo particular. Unos duermen mucho, otros duermen poco, otros se enojan mucho, otros se enojan poco. Unos ni siquiera se les nota, que pareciera que están deprimidos, ¿no? Lo logran enmascarar muy bien. Otros cuentan con una autoestima muy baja. No sé, pueden ser muchas cosas. Entonces, lo que hago es acercarme al fenómeno depresivo. Lo que hago es acercarme a la experiencia depresiva, no a la depresión en lo general, sino al momento depresivo del paciente que tengo enfrente. Y cómo este comportamiento se muestra frente a mí. Baja la voz, o la sube, o no me voltea a ver, o le cuesta trabajo mirarme, o baja la mirada cuando va a decirme algo que pueda avergonzarle, ¿no? Son como todo este acompañamiento que surge, pero que el sujeto no lo ve, pero que yo sí lo veo. Y al verlo, se lo devuelvo. Y al devolvérselo, él cobra conciencia, se da cuenta de todos los elementos que forman parte de su campo ansioso o de su experiencia ansiosa, cosa que tenía fuera de, o de su experiencia depresiva. Al integrarlo, entonces yo me empiezo a dar cuenta que salgo del consultorio y entonces empiezo a detectar esas señales. Por ejemplo, digo, ay, estoy durmiendo mucho. Ah, probablemente otra vez estoy deprimida. Me estoy deprimiendo. Y empiezo a conocerme.
Yo no le estoy diciendo que deje de deprimirse, sino que empiece a identificar las señales de quién es él. Y con eso él podrá saber si quiere salir de ahí, si se quiere seguir deprimido, o qué hacer, formar una nueva figura, como decimos en la terapia Gestalt. Ya me di cuenta, ¿ahora qué hago? Y puedo no hacer nada, puedo elegir no hacer nada, puedo elegir quedarme así. Y está bien para mí, porque los psicólogos y los psiquiatras tenemos la intención o la intencionalidad de que todo cambie. Y para los terapeutas gestálticos, el cambio se inicia con la toma de conciencia. En donde está mi conciencia estoy yo. Y abrir mi conciencia a mi propia experiencia, todo lo que reúne mi experiencia, ya modificó mi comportamiento. Yo ya no soy igual. Porque antes no lo sabía, pero ahora sí lo sé. Entonces la modificación primero empieza por la aceptación. Ya que soy así, ya que hago esto, entonces ahora sí que me conozco un poco más, puedo hacer un cambio si lo deseo. Pero en conciencia, puedo hacer una nueva elección. Puedo nutrirme del campo nuevamente. Puedo hacer otro tipo de elecciones. Entonces la fenomenología es el método por excelencia para todas las terapias de proceso, pero para la terapia Gestalt aún más. En donde nos involucra al otro y a mí. El terapeuta también tiene su propia fenomenología. Y eso, como le afecta, también es algo que devuelve al campo. Por ejemplo, un terapeuta gestáltico lo que puede decir es algo así como, ahora que me dices esto, me siento un poco molesto. Claro, no puedes abusar de eso, ¿eh? ¿Será que así es como tu pareja se siente? Lo que yo observo es que subes el tono de voz, que utilizas palabras hirientes, taca, ta, taca, ta, taca, ta, ¿sí? Y que pareciera ser que tu furia te ciega y entonces no perdonas mucho de lo que pueda pasar alrededor. Entonces, de alguna manera, la fenomenología nos abre a darnos cuenta, a ver cómo la persona se muestra, cómo le da sentido a su experiencia presente, cómo la vive, no por qué, cómo la vive. Buenísimo, Ana. Siguiendo lo que nuestra querida moderadora Leslie nos está poniendo en el chat, nuevamente bienvenidos a todos los que están aquí esta tarde compartiendo este espacio, aquí, ahora con Ana Jorgana. Y por todo lo que voy entendiendo, Ana, justamente es una danza incompleta, y no incompleta porque haga falta algo, sino porque se va construyendo como con la regulación propia del organismo del terapeuta, con esta experiencia fenomenológica de la conciencia. Y bueno, Oyuki fue la primera que se nos animó a preguntar algo, y es justamente esto. Y si la persona, a pesar de darse cuenta, no quiere hacer cambios en la conducta o en la toma de decisiones, ¿cómo le acompañamos desde este proceso fenomenológico, este cambio? ¿Cómo favorecemos? Oyuki, buenísima pregunta. ¿Qué nos dices, Ana? Punto número 1, ¿quién soy yo para que cambie? ¿Cambiar hacia dónde? 2, el sujeto puede no cambiar o la persona puede no cambiar y está bien, solamente que hoy elige no cambiar. No que no cambie porque no sepa, sino porque está eligiendo no hacer cambios. Y si no quiere hacer cambios, mi proceso es el acompañamiento. Te das cuenta de la dificultad para hacer los cambios que en un momento dado pretendes, si es que los pretende, ¿eh? Hay un respeto absoluto a la experiencia y a la elección de nosotros. O sea, nosotros tenemos la idea de que el cambio tiene que venir del proceso terapéutico. Pero ¿qué tipo de cambio? ¿Hacia dónde vamos? Eso no lo determino yo, lo determina el paciente.
Yo no sé lo que es mejor para él. Él sí sabe lo que es mejor para él. Y a lo mejor le conviene no cambiar por diferentes razones. Pero hoy elige no cambiar porque ya tiene todos los elementos. Pero una vez que yo ya tengo todos los elementos y él dice, pues sí, así soy y así quiero seguir, ¿qué le puedo yo decir? No son cambios conductuales tipo la cognitivo-conductual, porque están en la experiencia, están en la percepción, están en los campos relacionales. ¿Sí, Oyuki? ¿Contesté tu pregunta? Ok. El objetivo terapéutico no lo determino yo, y menos en una terapia de proceso. Lo determina el otro. Yo no sé lo que él necesite. Y entonces, lo que dice la fenomenología, por ejemplo, es que tenemos que examinar los contenidos de la conciencia. ¿En dónde se encuentran? En el presente. ¿Se encuentran en lo real? ¿Se encuentran en lo no real, en una fantasía catastrófica? Por ejemplo, ¿de dónde viene este contenido al que yo le estoy poniendo atención o mi cliente le está poniendo atención? ¿O es imaginario o es real? ¿O es real desde su realidad, no desde la mía? ¿Sí? No es lo mismo que sienta que me persiguen a que alguien me viene siguiendo porque quiere mi bolsa, ¿no? Son dos distintos. Uno es real y otro es imaginario, ¿no? Entonces, estos contenidos nosotros se los tenemos que poner en el centro de atención a mi paciente. Eso es la fenomenología totalmente descriptiva que utilizamos nosotros en la terapia gestal. Pero esta fenomenología va cambiando. Es decir, a lo largo de la sesión se van presentando otras cosas. Porque el proceso es dinámico. Con lo que yo le digo, por ejemplo, yo le digo a un paciente, esto que yo te estoy diciendo o esto que yo te estoy señalando, ¿cómo lo recibes? Porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es el significado de lo que el otro le dio. Entonces nunca me quedo con lo que yo dije. Quiero saber en su vivencia, en su experiencia, cómo lo recibió. ¿Sí queda claro? Como la fenomenología siempre está presente ahí, sin una categoría, el otro puede recibirlo como él quiera y puede darle el significado que pueda. De hecho, le damos el significado que podemos a las cosas, ¿no? Y se los voy a poner muy claro como esto. Dentro de la fenomenología o dentro de lo que, si nosotros vemos una familia, cada uno nos va a explicar el problema de una manera distinta, porque su percepción de las cosas es totalmente distinta. Y todas son válidas. Ninguna está equivocada, porque desde su marco de referencia, desde su posición en la familia, no es lo mismo ser el primer hijo que el último, o el tercero o el segundo. Cada uno va a tener una percepción de ese campo familiar de manera diferente y una vivencia totalmente distinta. Aquí hay más comentario. Fíjate, dice, si puede llegar a darse por terminado un proceso o que el terapeuta dé por terminado el proceso terapéutico cuando el paciente ya nos ha dicho que siendo como es, no quiere cambiar. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿a qué va? A ver, autoconocerse. La psicoterapia no nada más es un proceso de cambio, es un proceso de autoconocimiento. Pero cualquiera que esté en un proceso terapéutico cambia. ¿Cambia qué? Yo no estoy diciendo que cambia afuera, estoy diciendo que cambia la percepción del sí mismo.
porque estamos acostumbrados al cambio conductual. La terapia gestal es un proceso de conocimiento y de introspección y de darnos cuenta cómo le hacemos en la vida. No porque esté mal y tenga que cambiarlo, sino cómo le hago yo para meterme en tanta dificultad. Ana, pero es que creo que ya en este mundo mucha gente está pensando que esto de la psicoterapia es una ciencia rigurosa. Y entonces, cuando se topa con un psicoterapeuta que sabe usar esta fenomenología para aplicarla en la terapia Gestalt, se queda como muy sorprendido de que lo primero sea justamente aprender a coexistir. O sea, en lugar de buscar como la fórmula secreta para, ¿no? 3 pasos para el manual. Porque yo creo que también los psicólogos tenemos una deformación en el sentido de que queremos que la persona cambie. ¿Y por qué va a cambiar? El proceso de autoconocimiento te lleva a la toma de conciencia automática. Puedes entonces cambiar o no, pero ya cambiaste porque tu percepción es distinta, el proceso es interno. Y nos ¿Qué quiero dice, decir con esto? A ver, Rogers decía, este es el self real y este es el self ideal, ¿sí? La distancia que hay entre el self real y el self ideal se llama neurosis. Primero tengo que aceptarme como soy y luego empezar a caminar si quiero cambiar. Pero si no vengo de la aceptación, a ver, ¿cómo arreglo un problema que no veo como problema? Es muy difícil. Primero tenemos que empezar por esta aceptación de la vivencia del otro y que su vivencia es correcta, está bien. Ya bastante tienen con lo que han venido de afuera. Es que no eres así, es que no tienes autoestima, es que no tienes no sé qué, es que deberías de ser más amable, es que no te enojes, es que quién sabe qué, es que sí ve a psicoterapia porque estás bien neurótico, es que sí, o sea, ya tienen bastante de todos los digamos, como mensajes negativos que les han dado. Y es suficiente, ¿no? Entonces, lo que hace el vínculo terapéutico gestáltico es tener una gran contención para que el sujeto se acepte primero como es, con toda su neurosis, con todas sus creencias, con todas sus polaridades. Todos somos una suma de contrarios. Entonces yo tengo que aceptar cuáles son mis polaridades e integrarlas a mi persona y entonces darme cuenta que depende del campo en el que yo me encuentre. A ver, si yo quiero que alguien sea buena gente y todo el tiempo le estoy diciendo que tiene que ser buena gente, buena gente, buena gente, nunca se va a poder defender. Va a haber lugares en los que de verdad amerita la defensa y ni siquiera es capaz de reaccionar. Entonces, ser buena gente te sirve para algunas cosas, pero también aprender a reaccionar y defenderte te sirve para otras. Ni una es buena, ni otra es mala. Simplemente las ocupas en diferentes lugares, en diferentes campos, como decimos los gestaltistas, de una forma relacional, porque nuestra conducta depende de algo o alguien. Nos la disparan los campos en los que actuamos. Ustedes no son los mismos en el campo familiar que en el campo laboral, que en el campo con los amigos. Son diferentes y la conducta cambia. Entonces en mi casa me dicen que yo soy bien neurótico, ¿no? Y mis amigos me dicen que soy a todo dar. ¿A quién atiendo? Pues soy las dos. Nada más que de un lado me relaciono así y en el otro me relaciono así. Entonces mi fenomenología también cambia. Mi corporalidad cambia. Eso es lo que yo tengo que conocerme. Aquí soy así, allá soy asá y acá soy asá. ¿Qué me provoca cambiar? Yo, ¿qué elementos están en estos campos o en estos medios ambientes
que me hacen hacer eso. No es el campo, soy yo. Es el sí mismo, por eso trabajamos con el self. El self entendido como la experiencia del sí mismo. ¿Cómo yo estoy experimentando mi vida? ¿Cómo la voy pasando? ¿Cómo le haces para meterte en tanta bronca? A ver, cuéntamelo. No le estoy diciendo, qué bárbaro, sí, no, te metes en un montón de broncas. No, a ver, cuéntame, ¿cómo le haces? Y con eso irónicamente nos vamos acercando como a la esencia del fenómeno, ¿no? Cada vez más a su fenomenología. Oyuki nos pone una pregunta más que dice, entonces es un proceso más de autoconocimiento que de cambio, hablando de este enfoque. Y Luis Aarón Pedraza, bienvenido a la conversación, me encanta que te hayas animado. Nos pregunta, entonces es hacer que la persona entienda las decisiones que ha tomado y que lo han llevado a estar donde se encuentran. Si yo no, no entiendo cómo le hago, si no tengo todos los elementos en la conciencia, no voy a hacer el cambio. Ustedes seguramente han hablado de todo este proceso de coaching de 3 días, ¿no? Pasan 4 días y las personas vuelven a lo mismo, porque no hay un cambio de toma de conciencia. Yo tengo que saber qué me irrita, qué no me irrita, qué me gusta, qué no me gusta. Ejemplo, una persona, una persona le dice a la otra, vamos a la playa, ¿qué te parece? Te invito a la playa. Sí, vamos a la playa. Pero el que invitó le encanta la playa y el otro no le gusta el calor. Y entonces para uno la experiencia es maravillosa y para el otro la misma experiencia es un caos. Se quiere ir al cuarto, quiere estar en el aire acondicionado, anda buscando la sombrita, no se quiere asolear, se mancha, ¿no? Punto seguido. Lo vuelven a invitar y dice, no, gracias, no me la paso bien en la playa, vamos a otro lado. Ya me conocí. No digo, bueno, está bien, vamos. Nada más porque a ti te gusta, vamos. Como ya conozco que no me la paso bien y como los demás también se dan cuenta que no me la paso bien, entonces, ¿qué creen que va a pasar en esa experiencia? Que el que me invitó se va a sentir frustrado porque yo me voy a estar quejando todo el día. Ay, es que el calor, ay, es que la sombrita, ay, es que me voy al cuarto, ay, ¿sí? ¿Queda claro? Mientras el otro disfruta el mar. Un proceso de autoconocimiento es, te acompaño 2 días, pero no más. Un proceso de autoconocimiento es, mejor vamos a otro lado, vamos a buscar un punto medio. Porque ya me conozco, ya sé quién soy. Ya sé que no me la voy a pasar bien, ni al entorno se lo voy a hacer pasar bien. Entonces, ¿cambié o no cambié? Ya no digo a todo que sí. Ya planteo mis necesidades desde otro lugar. ¿Quedó claro? Nos digan, por favor, Luis Aarón y Oyuki, si les respondió a la maestra con esto su pregunta, por favor. Y si no, para que seamos más puntuales. Marta, bienvenida también a estas preguntas. Dice Oyuki que sí. Gracias, qué hermosa. No, gracias a ti. Marta nos dice, en caso de que una vez que se haya dado cuenta de dónde está y no decide cambiar, ¿por cuánto tiempo más hay que arrimarle, arrimarle, animarle, acompañarle, será, Martita? ¿Por cuánto tiempo más habría que estar ahí, supongo? ¿Con el paciente? ¿Con la persona que pide la consulta? Sí, Apoyarle o acompañarle o acompañarle. El tiempo que la persona necesite y quiera. ¿Por qué tienen tanto problema con el cambio? Los cambios son sutiles, son de poco a poco. Y los cambios de conciencia más. Además, esto es un proceso de vida. Por eso la terapia gestal es un estilo de vida.
Una vez que lo aprendes, lo aplicas en tu vida, con tus hijos, con tus hermanos, porque empiezas a respetar la experiencia de los demás sin querer cambiarlos. Empiezas a comprender cómo le hace la persona. Empiezas a darte cuenta que su percepción es cierta. No estás tratando de imponer nada. ¿Quién determina mi vivencia subjetiva? Yo. Ay, pero como no te... Una película. ¿Cómo voy a creer que no te haya gustado la película? Pues no me gustó. Ay, pero sí está buenísima. A mí no me gustó. No. Seguro la tienes que volver a ver. Y ahí está, ¿no? No me gustó, no la quiero ver, no me agradó. Mi fenómeno, mi experiencia y la del otro fueron totalmente distintas frente a una película. Entonces aprendo a respetar. Entonces le digo, ¿qué es lo que no te gustó de la película? Cuéntame, ¿qué te pareció? En lugar de, ay, no, qué barbaridad, pero tú siempre te haces una aburrida. Lo que pasa es que a ti no te gusta nada. O sea, ya me salí de la película. No te vuelvo a invitar a ningún lado porque siempre te la pasas mal. Ay, bueno, perdón, no me gustó. Del otro modo, exploro. Esa es la fenomenología, es la exploración del fenómeno. ¿Qué es lo que no te gustó? ¿Qué observaste? ¿Qué te pasó a ti con eso que te pasó en la película? Porque además nos peleamos por cosas como si fueran a ser la neta del planeta. O sea, te tiene que gustar la película porque te tiene que gustar. Y si no eres un aburrido y empiezas con un montón de juicios de valor. Y nunca supe por qué no le gustó la película. ¿Quedó claro? Me parece que sí, mi querida Ana. Ya me imaginé ahí en el multicinema la discusión, ¿no? Muchas gracias por ese maravilloso ejemplo. Luis Aaron dice, incluso el cambio, a pesar de la conciencia, estar frente al abismo, el cambio se vuelve un proceso complicado, ya que no se da un día, no se da en un día y cómo se le acompaña, ¿no? Sadie, bienvenida, dice, cuando haces conciencia ya nada es igual, se da un cambio desde ese momento. Hola Sadie, saludos, qué bueno que andas por aquí, bienvenida. Lánzanos tus preguntas y tus participaciones adelante. Cristina dice, la fenomenología se puede usar cuando en el presente la persona decide tener problemas más fuertes porque su presente no ha dejado su pasado con vivencias duras. Y me faltó decir que ya se trajo a su conciencia el porqué de los problemas Es causados. que yo no hablo del por qué. La terapia gestal no habla del por qué. Habla del para qué te sigues saboteando. ¿Para qué te sigues lastimando? ¿Para qué lo haces? El por qué es multifactorial. Puede ser desde el vientre materno hasta hoy. El por qué no nos sirve en la terapia gestal. Utilizamos palabras como el cómo y el para qué. ¿Qué ganancias te da hacer lo que haces? Exploro la experiencia. ¿Qué ganancias te da? ¿Quiénes están involucrados en esto? ¿De qué manera te ayuda a sobrevivir? Si una persona pudiera dar una conducta mucho más sana o mucho más adaptativa o mucho más funcional, la daría. Hacemos lo que tenemos con nuestro grado de conciencia. Dice María. El ejemplo de la película es ahí cuando hay que hacer epoché, trabajar primero los juicios, lo que está entre paréntesis, para dejarme impactar por el otro. Me encantó su palabra. Muy bien. No, no estoy hablando de epoché, sino de impactar, Ana. ¿Qué tal? Y dice Aaron, ¿cómo se lidia con la frustración de querer cambiar y no poder, a pesar de saber que le hace daño esa forma de llevar su vida? Me ¿Hablas de un recuerda paciente? la subjetividad. ¿Hablas de un paciente, Aaron? Acuérdense que si gustan abrir su micrófono, adelantísimo, ¿eh? Estamos aquí para soltarnos el pelo con Ana y Organa mientras nos tomamos nuestro cafecito y podemos disfrutar de esta masterclass. Adelante. ¿Aaron, hablas de un paciente?
independientemente de un paciente, como usted bien menciona, la gestal es personal, entonces de repente uno también vive esa parte, ¿no? De que tiene esa frustración de que dices, y de querer cambiar algunas actividades o algún tipo de actitud que no te funciona, porque no, muchas veces no te funciona y sabes que no te funciona. Por decir un ejemplo, el ¿Por ser qué muy no te rindes? explosivo. ¿Ande? ¿Por qué no te rindes a aceptar lo que es? No puedo cambiar. Y eso se llama quedarse en el vacío fértil de la terapia Gestalt. Es un impasse. Cuando yo acepto que me frustro, que no puedo hacer nada, pero no sé a dónde dirigirme, tengo que acostumbrarme a lidiar con esas emociones perturbadoras en este momento presente. No quiere decir que me voy a quedar así toda la vida, pero a veces los pacientes no cambian porque no saben hacia dónde van. Gracias. Si soy terapeuta, necesito entonces revisar con mi terapeuta qué me está ocurriendo a mí con la frustración de que quiero que a fuerza mi paciente cambie. Es que ustedes están viendo el cambio como, a ver, defíname a alguien el cambio de lo que ustedes están pensando que debería de cambiar una persona. Todos usando Google al mismo tiempo. No se preocupen, así como lo conciban, así como lo hayan visto desde su propio enfoque, incluso desde su propia experiencia. ¿Qué sería cambiar? ¿Qué sería cambiar? A ver, cuéntenme. A ver, Oyuki, tú que preguntas del cambio. ¿Qué sería cambiar? Oye, entonces me pierdo de mí mismo. Como dice Sally, otra forma de actuar, sentir y pensar, entonces me pierdo de mí mismo. Lo que yo quiero es dejar de ser yo. Más bien tengo que empezar a conocer cómo le hago para poder hacerlo de otra manera. Primero, ¿cómo voy a promover un cambio si no sé cómo le hago? Date cuenta de quién eres y cómo le haces. Y a partir de ahí podrás formar una nueva figura, una nueva forma, si es que quieres el cambio de eso. Pero no es de la noche a la mañana. Estamos acostumbrados a que los procesos terapéuticos, ¿no? Como dicen los pacientes, ¿y como cuánto tiempo voy a venir? ¿Y como cuánto tiempo tienes con el problema? ¿Cómo cuánto tiempo? Tienes 25 años con el problema y hoy vienes. El paciente, por ejemplo, y hay alguna bibliografía, y puedo leer, y quiero leer, y dame algo para que avance yo más rápido. Órale, ahí te va. Ahí está tu necesidad resuelta. Y entonces, como yo no me quedo con eso y le digo, ¿pudiste leer el libro que te envié? No me ha dado tiempo. Entonces, los pacientes hacen peticiones que no están dispuestos a hacer. Y mi fenomenología, mi marco fenomenológico es, ¿te das cuenta cómo pides algunas cosas y luego no las aprovechas? ¿Qué será que te pasa esto así en tu vida? ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo abro el darse cuenta? Porque me dio una herramienta. Me dijo exactamente cómo le hace. Me lo vivenció. Vivencialmente conmigo hizo lo mismo que hacia afuera. Y entonces, es que yo quiero que mi marido me invite a cenar. Es que yo quiero que... Y cada vez que lo invitan a cenar está de cara. Es lo mismo. Se dieron cuenta que un solo elemento trabajado en la psicoterapia me abre un campo de posibilidades fenomenológico para que ella se pueda expresar. A la siguiente, como 3
sesiones después me dice, es que sí, de veras, quiero otro libro. ¿Ya leíste el primero? No. Pues lee el primero y luego vemos. Entonces demanda y demanda y demanda y demanda y demanda, no se nutre, y eso es lo que hace afuera también. Y entonces en lugar de decirle, mira, no te vuelvo a mandar nada porque tú no cambias, le digo, ¿te das cuenta cómo le haces? Tú haces una petición, yo te la doy, y una vez que tú tienes eso que pides, no lo utilizas. ¿Te pasa afuera así? ¿En qué momentos te pasa? ¿Cómo te ocurre? Ella no se había dado cuenta de eso. Y eso generó un cambio fundamental en su vida. Esa sola cosa, llegaba a la otra sesión y me decía, me volvió a pasar lo mismo, pero ya me di cuenta. Me volvió a pasar lo mismo, pero hoy sí me di cuenta. El sujeto empieza a estar en conciencia de lo que hace y de cómo le hace. 6 sesiones después llega, ahora sí ya pude leer el libro, y ahora sí ya pude aceptar una buena invitación a cenar con mi marido, y ahora sí ya pude, ya hubo un cambio, ¿no? Porque ya se dio cuenta cómo le hace. Entonces la fenomenología tiene que ver con las fronteras del límite y del contacto del propio paciente, Ana. Por supuesto, nosotros trabajamos, no hay una traducción, pero nosotros trabajamos en el sí mismo, no en lo conductual. Porque sabemos mismo va a haber un cambio conductual. Eso es obvio. Yo no me voy a poner a dieta hasta que no me, hasta y cuando me cierran los pantalones y cuando me decido poner a dieta, vienen un montón de resistencias que ocurren en la consulta. Ay, no, mejor mañana. Ay, no, pero estoy a dieta. Ay, ves que todo se me antoja y todo va en función de la dieta. Todas las psicoterapias tienen resistencia. No es de un día para otro. Es un proceso. El sujeto que va a la psicoterapia ya va con una resistencia de cambio. Aunque quiera hacerlo, es un fenómeno humano. Sí, Marta. Gracias. Disculpe, entonces aquí en la psicoterapia gestal es como cuando dice si cambia, si hay un cambio dentro, existe o surge el cambio fuera. Porque todo es un proceso de conciencia. Una vez que yo cambio, mi mundo cambia. Ya no me irrita tanto que mis hijos se peleen, o ya no los regaño tanto, o dependiendo cuál sea el tema, ¿no? Puedo tener una mayor aceptación de lo que estoy viviendo y de con quienes me relaciono. Siempre estoy enojada, ¿no? Es un decir. Todo el mundo me dice que estoy enojada. Pero me enamoro y ¿qué creen? Ya cambié. Todo me parece lindo y bonito y chulo y precioso. Hay un cambio de estado. Aunque luego vuelva a lo mismo, pero bueno, en este caso hay un cambio de estado. Aquí lo que hacemos es el cambio de la atención consciente. Date cuenta quién eres, qué haces, cómo le haces, cómo te frustras, cómo te interrumpes, cómo solito te pones la pistola en la sien. Date cuenta cómo le haces. Es abrir, ir pelando la cebolla para llegar al problema y a la existencia. Y una vez que yo empiezo a tener mi aceptación de quién soy y cómo le hago, sutilmente los cambios empiezan. Por lo menos eso es lo que nosotros promovemos en la terapia Gestalt.
No es solo un trabajo de crecimiento personal, es un trabajo de aceptación a todas las incongruencias que nos han dicho culturalmente. ¿Te sirve eso que has aprendido? Qué bueno, utilícelo. ¿No te sirve? ¿Cómo lo puedes modificar? Entonces, todo este acompañamiento fenomenológico, bueno, digamos, a ver, no es solo el acompañamiento fenomenológico ahorita, porque estamos hablando de la fenomenología, aunque el método de acercarme a la vivencia, a la experiencia, al sí mismo, a cómo el sujeto está experimentando su mundo, es la fenomenología, no el juicio, no lo que yo determino, con una total aceptación a la vivencia del otro. Yo tenía un maestro que me decía, más vale un mal amante que un buen terapeuta. Aunque yo quiera que lo dejes, nunca le voy a dar lo que el amante le da. Aunque yo desee, yo no deseo nada, me dejo impactar por el campo. Dejo que el sujeto haga sus propias elecciones, porque nosotros venimos de la filosofía existencial. Esa es una de las ramas que nutren la terapia Gestalt. Y esta habla de estar en conciencia, tener la libertad de elegir y la responsabilidad. Tomar la responsabilidad de que este ser, como estoy siendo, me está llevando a experimentar estas cosas. De modo que si quiero cambiar esta situación con mi pareja, con mi hijo, tengo que entonces cambiar. Pero por lo pronto tengo que asumir mi responsabilidad en el proceso. La gente no me hace cosas. Yo también estoy inmerso en eso, en el problema. El otro no es el que viene a terapia. Este sí, entonces yo le digo cuáles son las formas en cómo se comporta y cómo favorece ese problema. Se lo señalo. Mi señalamiento no es una interpretación, es un señalamiento. Es por eso que es tan importante el cuerpo en la Gestalt, ¿no, Ana? O sea, finalmente es como un vehículo entre lo externo y lo interno, justamente para marcar este fenómeno existencial, fenomenológico. Muy Y bien. en términos de la consulta, es decir, es la forma de entrar en el mundo tal y como el otro lo experimenta. Es entrar siempre en el mundo de la experiencia, de la vivencia, en el aquí y en el ahora. Porque mañana es otra cosa. No es que no trabajemos con el pasado. Claro que lo trabajamos, pero lo que hacemos es actualizarlo al momento presente. Cuando una persona me está hablando del pasado, ¿sí? O de un evento que ocurrió, lo primero que yo le digo es, ¿cómo te sientes ahora que me lo cuentas? Para traer allá y entonces sale aquí ya la hora. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Qué te está pasando en este momento al recordarlo y contármelo? Y entonces actualizo la experiencia en el momento presente, porque solo en el momento presente puedo dar solución a un asunto inconcluso del pasado. No me puedo ir al pasado. Tengo que hacerlo desde este grado de conciencia, que ahora sí lo tengo y que ahora sí lo puedo ver. Y que ahora sí tengo el acompañamiento para hacerlo. Por eso en el diplomado vamos paso a paso, ¿no? Primero qué es la gestal, cómo se forma, todo esto que está inmerso, los ciclos de la experiencia, la fenomenología, cómo abordamos todo esto y cómo cada una de las experiencias, la ansiosa, la depresiva, la obsesiva, cualquier otra experiencia, cómo nos acercamos a eso. Y el primer punto es establecer el vínculo terapéutico. De lo contrario, toda intervención es fría. No promueve el cambio ni la vinculación.
Cualquier juicio afecta la vinculación o el vínculo terapéutico. Por lo menos es un lugar seguro donde puede expresar lo que quiere, siente, quita, pone, porque el medio no se lo ha permitido, sino porque llegaría a la psicoterapia, porque no está aceptado como es. Y todavía nosotros le vamos a decir, no, pues sí, fíjate que no, pues sí tienes que cambiar, porque no, esto no está bien, aprende a comunicarte, aprende la autoestima, aprende la resiliencia, aprende quién sabe qué. A ver, primero vamos a ver con qué elementos cuentas, quién eres, porque a lo mejor tienes un montón de habilidades que ni siquiera has desarrollado o las has visto. Porque la persona que llega a la psicoterapia no se da cuenta de cuál es su potencialidad en el sentido de que tiene muchas herramientas y que no es solo su enfermedad o su padecimiento. Eso no es él. Él no es un depresivo, él está teniendo experiencias depresivas en determinado momento de su vida. Eso es lo que nosotros hacemos. No etiquetarlo. Y que aprenda en qué momentos se deprime y qué hace con esa depresión. Y es justamente por eso que se requiere una formación real, ¿no, Ana? Porque así como me preguntabas cuando estábamos empezando esta masterclass, ¿no? ¿Es bueno la infidelidad o es normal la infidelidad? Nuestras reacciones automáticas pueden salir a flote en un ejercicio psicoterapéutico y entonces mi yo le estorba porque justamente no tiene nada que ver con lo que él o ella necesita, porque es un juicio, ¿no? Entonces, por eso es la formación, para que yo esté también súper atento a esto que está sucediendo, no solo fuera contigo como paciente, sino conmigo por dentro, ¿no? Para concentrarme cuidadosamente, con mucha cercanía al propio terapeuta, ¿no? A la propia Sin embargo, experiencia. toda terapia gestáltica, no crean que es una terapia, es una de las terapias, por ejemplo, como dice la gente, y así es de confrontativa, sí, me pone enfrente a mí mismo. Entonces, ¿quién no cambia con eso, no? A ver, ahí había una pregunta de Aarón con respecto al juicio o algo así. Así es, Ana. Y también Oyuki nos está pidiendo costos del diplomado y duración y modalidades de pago, además de la pregunta de Aarón que dice, ¿cómo evitar el juicio? ¿Cómo evitar llevar o cercar al paciente a nuestro propio criterio? Aarón, ¿eres psicólogo Estoy a punto de acabar mi carrera, entonces de vi psicología? de psicología, sí. Estoy a punto de acabar mi licenciatura. Entonces, vi gestal, pero obviamente en lo que es la licenciatura no tienes no abordas bien lo que es el humanismo ni el gestal, No, es- nada más lo ves como que, como por técnicas, ¿no? Obviamente yo lo vi en lo que se basó el creador. He practicado yoga y he practicado meditación zen, entonces más o menos puedo ver que tiene mucha base en eso, pero yo de repente sí veo muchas cosas o pienso que faltan muchas cosas como terapeuta hacia una persona, entonces sí ando buscando tener más herramientas para que las personas sean, ¿cómo llamarlo? Pues conscientes de ellas mismas o más plenas consigo mismas, que eso creo que es el final, o enfrentarlos con su propia realidad, ¿no? Porque, y ya que ellos decidan, porque uno no puede decidir, pero sí me he dado cuenta que de repente sí empiezas como que a mover cosas, pero que son tus pensamientos, no muchas veces, no, me falta mucho camino. Mira, una cosa es ser psicólogo y otra cosa es ser terapeuta. Ser psicólogo en la licenciatura, podemos ser psicólogos sociales, podemos ser psicólogos industriales, educativos o lo que sea. Y otra muy distinta es ser psicólogos terapeutas. La psicoterapia es un arte y es una formación. Hay muchas formas de ser psicoterapeuta: psicoanálisis, cognitivo-conductual, sistémico, de pareja, constelaciones familiares, gestal, asesor humanista. Hay mil,
muchas maneras. Cada uno estudia una parte del comportamiento humano, ¿sí? La misma psicología no te puede decir que algo está mal o está bien. Lo que hace la psicología es estudiar la conducta, no calificarla. La psicología, lo mismo estudia las conductas de la Madre Teresa de Calcuta que las conductas de Hitler, desde el fenómeno de la observación y de la comprensión, no desde el juicio moral. Por eso ser terapeuta es un entrenamiento. Y si yo quiero ser terapeuta, todos los juicios están fuera de la consulta. Porque si, ¿cómo sería que todos fueran como yo pienso? Entonces, ¿para qué soy terapeuta? ¿Queda claro, Aarón? Sí, de hecho eso sí lo comprendo perfectamente bien, ¿no? Pero obviamente si de repente cuando hablas de esa conciencia, uno también a veces como que se es consciente que dice, ah, chihuahuas, me estoy yendo o me estoy afectando, ¿no? Y de hecho, si me preguntas a mí, pues sí, obviamente me interesa la psicología como terapeuta, no como los otros ámbitos que me dijiste. Por eso O sea, te estoy, interesa la clínica. sí, psicología No hay clínica. no hay ningún terapeuta clínico, ninguno, que no haya tenido que pasar por un proceso terapéutico para saber quién es. Todos los terapeutas hemos pasado por procesos terapéuticos importantes, también de transformación. Yo no puedo dar algo que no he experimentado. Ok. No me apropio del modelo. Ni los psicoanalistas, ni los cognitivos conductuales, ni los sistémicos. Todos los que nos hemos formado en las diferentes escuelas, hemos pasado por ese proceso psicoterapéutico. Todos, todos, todos. De lo contrario, a lo mejor eres psicólogo clínico, pero no terapeuta, que son cosas distintas. Ok, sí. De hecho, sí vi que en tu diplomado marcas que debes de tener ciertas horas de terapia con alguien Gestáltica. Uh-huh. calificado. Sí, de hecho, sí, así sí analicé todo lo que me han mandado. Por eso estoy aquí. Y se me hace muy correcto lo que dices. No puedes dar lo que no tienes. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Y finalmente, como dice Zinker, que es un gestaltista muy importante para nosotros, dice, la terapia gestal es un encuentro existencial entre dos personas. Tú y yo somos iguales, aunque no somos iguales. No sé si me explico. Tú y yo somos humanos y tenemos las mismas experiencias. Y probablemente yo he estado en algún momento en el que tú estás ahora. ¿Y qué te pasa a ti? Si me puedes dar la otra pregunta porque Ivonne ya tuvo que salir. Claro. Sadi dice, para ser psicoterapeuta, ¿necesitas maestría o diplomados que avalen ejercerla? Depende. Por ejemplo, si tú estudias psicoanálisis, tienes que llevar un propedéutico de 2 años porque antes solo era una formación de médicos. Otros institutos hicieron su maestría y de ahí pasan, ahí, ¿no? Depende. En la terapia gestal y en las terapias humanistas, basta con que seas una persona de la salud, principalmente de la psicoterapia, ¿sí? Psicólogo, porque ya tienes muchas herramientas o áreas afines. Sin embargo, sí hemos podido observar que quien no tiene o sea, la profesión ya terminada, le cuesta mucho más trabajo, no puede. Por eso está dirigido a los profesionales. ¿Sí contesté? Sadi, si nos puedes apoyar para saber si contestamos tu pregunta.
Sí, sí, muchísimas gracias. Es que estoy en el celular y se me dificulta encontrar el chat y así. Prefiero mejor abrir mi micrófono. Sí, tienes Está mucha bien. razón. Yo soy psicóloga educativa, tengo muchísimos años, 28 años trabajando y ya tengo un par de años metiéndome a diferentes diplomados, buscando cuál es aquella corriente. La Gestalt me gusta mucho. Ahorita que lo comentas, la verdad la entendí desde la primera vez que dijiste, el cambio se da cuando haces conciencia. Entonces yo creo que desde ahí viene, desde cómo te sientes aún con esta disciplina, ¿no? Bueno, con esta filosofía. Y voy a pensar muy bien porque estoy entre la sistémica o la gestal y yo creo que esta está muy bonita. Ahorita voy a ver la información que nos des del diplomado. Claro que sí. Muchísimas gracias y excelente explicación. Muchísimas gracias. Sí, Marta. Última pregunta. Gracias. Disculpe, nuevamente aquí, muy interesada. Muchas gracias. Excelente información que me está proporcionando. Yo apenas voy en séptimo tetramestre, casi a punto de finalizar mi carrera como psicóloga, general, y con un diplomado en Gestalt, ¿cuánto me puede servir para empezar a laborar? Como psicoterapeuta menciona que no, como psicóloga clínica. Como psicóloga clínica, vas a hacer O pruebas para empezar a dar psicológicas. terapias. Para empezar a dar terapia, bueno, puedes empezar trabajando desde los acompañamientos porque vas a tener la formación, digamos. Pero desde este modelo, no vas a ser una gran terapeuta. Vas a empezar, ¿sí? Y como todo, la práctica te lo va dando. Porque el diplomado está comprendido para muchas razones, es decir, tiene una parte teórica, tiene una parte práctica, tiene una parte vivencial, tiene una parte de psicoterapia, o sea, y tiene una parte de supervisión, de si adquiriste o no adquiriste efectivamente las herramientas. ¿Sí me estoy explicando? En donde nosotros y tu grupo te van supervisando para ver cómo es esto. O sea, no es un diplomado de información, es un diplomado que abarca toda una formación en el sentido de cómo se hacen, digamos, la profesionalización de la terapia gestal. Muchos creen que con poner un experimento es más que suficiente. No, por supuesto que no. ¿No? La gente dice, la silla vacía, lo que te choca, te checa. Lo que dice, no, 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 eso no es gestal. Es todo un cuerpo de conocimientos de práctica, de lectura, de reflexión, de darme cuenta cómo le hago yo, de toma de conciencia y experiencial. ¿Quién está por ahí? Mayeli, ¿andas por ahí? Muchísimas gracias. De nada. Mayeli, ¿andas por ahí? Sí, ahí está. Es que aquí está una alumna, pero no. Sí, Lick, por aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Nos podrías, o sea, no crean que le invitamos para que dijera un testimonio, ¿eh? Pero bueno, ya que estás por aquí, ¿cómo es tu experiencia en el diplomado? ¿Podrías más o menos compartir algo? Sí, Lick, claro que sí. Bueno, pues yo les podría decir que la verdad, de profesión, bueno, yo soy psicóloga. En lo que es la terapia o como psicoterapeuta tengo poca experiencia y el poder tomar este diplomado, la verdad es que ha ampliado muchísimo mi panorama. Prácticamente del todo lo que se trató la clase, estamos ahorita en el primer módulo y es lo que se ha visto, pero a mí lo que me gusta del diplomado es que, como dijo hace un momento, o sea, no nada más es la teoría, ¿no? Es como vivir de los ejemplos de, ahora sí que como terapeuta te apoya a poder imaginarlo y vivenciarlo. Y sin duda alguna, pues también en la parte personal te apoya muchísimo. Entonces, la verdad, yo estoy encantada con el diplomado y se los puedo recomendar al 100%. Mil gracias, Mayeli. Ok, muy bien. Bien, Leslie, ¿ya no hay ninguna pregunta ahí? Están preguntando sobre el diplomado. Y Oyuki dice, entonces con un diplomado sí podemos ejercer y formarnos como psicoterapeutas. A ver, vas a ejercer el modelo gestáltico. Nada más.
Vas a poderte apropiar de estas herramientas que te van a dar la posibilidad de dar una terapia de corte gestáltico. Solamente. ¿Ok? Pero Yuki, ¿tú no habías hecho ya el primero? ¿El primer módulo? Ah, No. ok. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, Leslie, Ok, voy a compartirles una pantalla. o si quieres el video también del otro, en donde se explica. Pero bueno, mejor como tú lo definas. Voy a poner la pantalla porque el video a veces se traba y el video se los puedo hacer llegar por el grupo para que tengan la información a la mano. Ok, Bueno, el diplomado en terapia Gestalt inicia el módulo 1 el día 24 de septiembre, que es viernes. La directora y creadora del diplomado es la maestra Ana, que fue la presentadora de esta superclase que tuvimos el día de hoy. Y bueno, tiene, como pueden ver, bastante experiencia desde la licenciatura en psicología, desde la maestría en investigación psicoanalítica, es autora de algunos libros que aquí les mencionamos, que también pueden adquirir si les interesa, con mucho gusto, les puedo pasar el dato. También pueden ver que hizo o que tiene una especialidad en terapia gestalt, en desarrollo humano, en terapia centrada en la persona, constelaciones familiares, en fin. Como pudimos ver, tiene muchísima experiencia y conocimiento, además de tantos años de ser psicoterapeuta. El módulo 1, que es nuestro primer módulo del diplomado, se llama Conceptos Básicos. Y bueno, vienen 8 unidades, se conforman de 8 unidades, desde los fundamentos y los conceptos básicos hasta el campo en la terapia Gestalt, los obstáculos para el desarrollo, el ciclo de la experiencia, las formas de evitación de contacto, la técnica gestáltica y por último, se hace un ejercicio en donde se van a integrar todos los conocimientos que se ven en este primer módulo. La inversión para este primer módulo es de 4,500 y es importante que aparten su lugar ya que nosotros tenemos un cupo limitado. ¿Cómo está conformado el diplomado? Está conformado por 3 módulos, que es conceptos básicos, la terapia gestal del siglo XXI y el módulo de adolescentes y parejas, que son las técnicas aplicadas en adolescentes y parejas y los temas importantes. Cada uno de estos módulos tiene una duración, el primero de 8 semanas de trabajo, más la presentación. El segundo también son 8 semanas de trabajo, el tercero son 10 semanas de trabajo y por último tenemos un apartado que se llama horas de supervisión de terapia o de supervisión de casos, que tiene una duración de 5 horas. Si ustedes revisan el total del diplomado, pues es un valor curricular de 135 horas. Algo que es muy importante es que ustedes no están comprometidos, si desean tomar esta formación, no están comprometidos a terminar el diplomado. ¿A qué nos referimos? A que pueden tomar cada módulo por separado, lo pueden ir haciendo a su propio ritmo, pueden entrar al primer módulo, esperar un tiempo y después entrar al segundo módulo. Las tareas y las conexiones se van a realizar una vez por semana. Esto quiere decir que es de manera gradual. Van a ir adquiriendo los conocimientos poco a poco, viendo una unidad por semana y trabajando una unidad por semana. Se hace toda una integración del conocimiento a través de los videos, a través de eh, algunos artículos, libros, y bueno, las tareas consisten en que nosotros podamos realmente adquirir este conocimiento. Es teórico, práctico, pero también es vivencial, porque trabajamos muchísimo con la figura del terapeuta. ¿Para qué? Para que nosotros primero nos conozcamos y como bien comentaban hace ratito,
no podemos dar lo que no tenemos y no podemos llevar a nuestro paciente hasta donde nosotros no hemos llegado. Entonces, es muy importante nuestra propia formación como terapeutas. Es un curso que consta de videos, modelajes, presentaciones, además de que habla sobre la aplicación de estos conceptos. Es decir, no solamente nos vamos a quedar con el conocimiento, sino vamos a aprender a aplicarlo. ¿Cómo hacer terapia desde este modelo Gestalt? Por eso es que nosotros tenemos nuestra escuela de terapia Gestalt aplicada. Y bueno, en la plataforma Classroom es donde subimos todos nuestros contenidos, donde subimos las clases. Muchos preguntan esto. Las conexiones en este caso van a ser los días viernes de 7 a 8 y cuarto de la noche. ¿Qué pasa si yo no me puedo meter? ¿Qué pasa si yo me pierdo de una clase? No te preocupes porque todas las clases las grabamos y las subimos a la plataforma de Classroom para que tú puedas revisarlas cuando gustes, y las veces que quieras, ¿no? Y tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos asistencia técnica, que yo estoy en ese apartado, con mucho gusto los apoyo para que puedan seguir su aprendizaje en esta plataforma, que aparte es muy amigable, y yo los voy a acompañar siempre día a día para que puedan cumplir con toda su formación. Y bueno, por último, les quiero compartir que tenemos diferentes formas de pago. Tenemos muchas opciones que pueden aplicar, seguramente alguna puede aplicar a sus necesidades. Y esto se puede revisar ya sea por medio de WhatsApp, que les comparto aquí los números de contacto. Pueden preguntarnos directamente toda la información. Les puedo hacer una llamada para explicarles o solucionarles las dudas que vayan teniendo y para acompañarlos también en el proceso de inscripción, si así lo desean hacer. No sé si ya notaron los números, se los dejo aquí unos minutos más y en un momento también se los voy a compartir por medio del chat. Por el momento, esta sería toda la presentación. También a través del chat pueden preguntar de una manera personal para que puedan enviarles la información. Ok. Igual, si nos quieren dejar su número de contacto, yo con mucho gusto en un momento los voy contactando de manera privada. Les voy a compartir también en el chat algunos links importantes para que nos puedan conocer más a profundidad, para que sepan cuál es el trabajo de la maestra Ana. Por ahí ya les compartí su página de Facebook. Me gustaría que también visitaran un sitio que es nuestro sitio, la página oficial de nuestra escuela, que se llama Centro de Estudios en Desarrollo Humano o CEDES, y se las comparto en este Está momento. haciendo con la voz, con la voz, con la voz. Listo. Ah, ¿lo compartiste aquí o en el chat? En el chat. Ok. No, bueno, lo podemos pasar también a donde se dio la liga, ¿no? Sí, se los comparto también en el grupo de WhatsApp para que puedan tener la información a la mano. Ok, ¿alguna pregunta más? Disculpe, yo quiero agradecerle. Muchísimas gracias. ¿Se trabó? Se trabó. Se trabó, Marta. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? Bueno, pues es un honor haberlos tenido aquí. Es un gusto compartir lo mucho o poquito que sé. Me encanta la enseñanza y yo creo que el conocimiento se comparte para que todos podamos aprender juntos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y visítenos cuando quieran. Gracias. Gracias, maestra. Gracias a todos por haber participado en esta clase. Muchas gracias. Bonita tarde. Igualmente, que estén muy bien.